Qué bueno que me está acompañando en la serie titulada Ejercicios Espirituales que permiten vivir piadosamente, es decir, ejercicios para la piedad. Continuamos estudiando los medios de gracia y las disciplinas espirituales. Esta es la 15ª parte de este capítulo que inicio con este importante principio. Es un cristiano piadoso quien ha sido salvado por la gracia de Dios. Está siendo santificado por la gracia de Dios y ha decidido que por amor entregará toda su lealtad al único que le da todo lo que necesita para vivir la vida exitosa y la vida piadosa. Y ese es nuestro Dios. Una vez más vale la pena recordar las palabras de Pedro. ¿Recuerda lo que escribió? Él dijo: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y esa es la verdad. ¡Qué maravillosa verdad! Creo que el mayor cumplido que se le puede dar a un cristiano es definirlo como una persona piadosa, como una persona madura en su fe. Puede ser un padre de familia, un servidor, también puede ser un líder de la iglesia o un pastor. Puede ser un misionero, o puede ser una dueña de casa, o un conferencista. Pero ninguna de estas cosas importa si delante de Dios no somos personas piadosas. Las palabras piadoso y piedad en realidad aparecen solo unas pocas veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, tenemos que decir que toda la Biblia está impregnada de órdenes y enseñanzas sobre la vida piadosa. Así que esto no es extraño delante de Dios. Siempre que aparece la palabra o alguna referencia a la piedad, nos debe interesar, porque a Dios le interesa, no solo interesa, nos ordena que seamos personas piadosas. Cuando Pablo quiere presentarnos la esencia de la vida cristiana y lo quiere hacer en un breve párrafo, se enfoca precisamente en la piedad. Por eso esta palabra es importante. Observe con cuidado esta declaración que Pablo en su carta a Tito tiene. Dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda maldad, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, le dice Pablo a Tito, el capítulo 2, versículos 11 al 14. Me encanta que al inicio de la carta a Tito, cuando Pablo piensa en su propia descripción de trabajo, porque un apóstol de Jesucristo tenía formas de hacer, de comportarse. Y él dice: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Su trabajo era enseñarles a conocer la verdad, esa verdad que nos muestra cómo vivir una vida piadosa. Ese también es mi trabajo. Ese también es mi llamamiento santo. Tengo la obligación de vivir una vida piadosa y también la obligación de enseñar a quienes Dios me dé oportunidad a que conozcan la verdad, para que cuando usted la aplique pueda vivir la vida piadosa que Dios bendice y que espera y ordena de usted. Hablemos de la piedad, consecuencia hermosa de una vida íntima y temerosa. La piedad no la conseguimos nosotros cuando seguimos formas y ritos que nos hacen lucir piadosos. La piedad resulta de vivir en obediencia
por nuestro sano temor a Dios, mientras desarrollamos nuestra intimidad con Él y vivimos en santidad. Todos los actos religiosos de los religiosos no sirven para nada. En su primera carta a Timoteo, Pablo pone énfasis en la vida de piedad. Ordenó que oremos por quienes están en autoridad para que gobiernen con temor. Dice, y todos podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. 1 Timoteo 2:2. Pablo aconseja a Timoteo que se entrene para vivir una vida de piedad. Le dice que debe entrenarse para ser piadoso. Y también nuestro deber es entrenarnos para vivir con piedad. Observe el capítulo 6 de su primera carta, la carta a su discípulo Timoteo, cuando advierte que hay ministros que viven envanecidos, que deliran acerca de cuestiones y contiendas y palabras y viven en discusiones. Peor aún, dice que toman la piedad como fuente de ganancia, manipulan a la gente para ganar dinero. Es la enseñanza de la sana doctrina lo que permite que la gente conozca la verdad y al aplicarla puedan vivir vidas piadosas. Esto no lo pueden hacer los cristianos inocentes, genuinos, los niños que han elegido congregarse bajo el liderazgo de esos ministros que no se conforman a lo que dice Pablo, a la doctrina que es conforme a la piedad. Solo viven sacándole dineros, ofreciéndole prosperidad y milagros. Y Pablo dice que esos líderes tienen la mente corrompida, le han dado la espalda a la verdad. ¿Escuchó aquello? Pablo dice que en vez de vivir con una mente materialista enfocada en la abundancia de dinero, pongamos la mira en Dios, en vivir una vida piadosa, pues de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento cuando no vivimos con una mentalidad materialista, hedonista, consumista dentro de la iglesia esperando que Dios nos dé más, sino que vivimos piadosamente contentos con la provisión de Dios. Porque nada hemos traído a este mundo, dice Pablo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos satisfechos. Pedro desea mantener la vida de esperanza, mantener viva su esperanza y que los creyentes a quienes él escribe mantengan viva la esperanza cuando habla de la venida del Señor y dice que la tierra y todo lo que hay en ella será destruido. Pedro dice que en los últimos tiempos vendrán engañadores, que hablarán tonterías, que se burlarán de la verdad. Pedro pregunta, ¿qué clase de personas debemos ser frente a la realidad que existe en el mundo y el caos que vendrá? Frente a la realidad de líderes no piadosos. Y él responde, ¿qué debemos hacer? Y es todo lo contrario. Tenemos el deber de vivir vidas santas y piadosas, no como aquellos que manipulan. Esta es su orden. Dado que todo lo que nos rodea será destruido, de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? 2 de Pedro 3:11. Si todo lo que tiene va a ser destruido, ¿por qué enfatizan aquello? Pedro usa el evento trascendental de toda la historia para impulsarnos a nuestro deber cristiano, que es vivir una vida santa y piadosa. Observe otra de sus instrucciones. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura, intachable a los ojos de Dios. Hay claridad en ese mensaje. Vivan piadosamente. Ahora, note la seriedad de estas exhortaciones, porque la piedad no es un lujo espiritual opcional para unos pocos cristianos admirados que vivieron en una era pasada, los padres de nuestra fe, ni tampoco para algún grupo de supersantos de hoy, que insisten que Dios les habla, que viven vidas de ricos y famosos, pero que no siempre son piadosos.
Es tanto el privilegio como el deber de todo cristiano buscar la piedad. Entrenarse para ser piadoso es nuestra obligación. Estudiar diligentemente qué ejercicios recomienda Pablo a Timoteo para que se logre vivir con piedad. No necesitamos ningún talento o capacidad especial. No necesita ser un experto bíblico ni un pastor o evangelista. Solo necesita ser un hijo de Dios, genuino, porque Dios nos ha dado a todos la capacidad de vivir una vida exitosa en este mundo, una vida feliz y realizada en nuestras relaciones interpersonales y también una vida con la piedad que Dios exige. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Él dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. 2 de Pedro 1, 3, 4. Es decir, que podemos estar arriba económicamente o estar muy abajo, pero en este mundo de abajo o de arriba, nosotros podamos vivir como cristianos talentosos que usan el poder de Dios para vivir la vida de piedad que Dios exige. El fundamento de la exigencia de Pedro es que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida fructífera y realizada, y todo lo que Él requiere para que podamos desarrollar la vida piadosa que Dios espera de sus hijos. Pedro nos dice que nosotros no debemos seguir viviendo conforme a las ideas pecaminosas de este mundo, pues hemos huido, nos hemos separado de la corrupción que hay en el mundo. Dios nos ha sacado de ella, de esta corrupción que provoca la concupiscencia, la inmoralidad, a causa de que los hombres no quieren que los controlen, que controlen sus convicciones, quieren vivir sus emociones, quieren seguir sus sentimientos. Pedro nos hace comprender todos los recursos que tenemos y luego de ello nos ordena, en vista de todo esto, de todo lo que Dios nos ha dado, los recursos que nos ha dado, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Eso es lo que se necesita. En vista de todo lo que tenemos, en vista de toda la obra realizada por nuestro Salvador, debemos seguir creyendo que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe, no por obras, que somos santificados por la gracia de Dios, no por participar en servicios religiosos. Debemos seguir teniendo la fe en la obra terminada de Cristo, pero a esa fe debemos agregarle la excelencia moral, y a la excelencia moral conocimiento, al conocimiento control propio, al control propio perseverancia, a la perseverancia sumisión a Dios, y la sumisión a Dios afecto fraternal, y al agregar afecto fraternal tenemos que agregar amor por todos. Solo de esa manera, dice el apóstol Pedro, podemos vivir la vida piadosa que Dios espera de nosotros, no de otra manera. Me encanta lo que Pedro agrega. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vistas o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Es decir, se olvidan de la obra que Dios hizo en ustedes, que Cristo es el Todopoderoso y viven como les da la gana. Los cristianos podemos o no desarrollarnos de esa forma. Podemos tener visión y vivir en santidad.
O podemos vivir como ciegos o cortos de vista, que ni siquiera se acuerdan de la obra que Dios hizo en su vida y por su gracia, limpiando sus pecados. La siguiente orden de Pedro es muy importante. Pónganle mucha atención. Él dice así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios le dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este recibimiento no es por las obras que hacemos, sino porque realmente somos salvados y por eso vivimos como salvados. Asegúrese que está cumpliendo la razón de su llamado. Si está haciendo aquello por lo cual fue asido por Cristo, agarrado por Cristo. Si la persona no hace firme su vocación y su elección, puede que nunca haya sido llamado y caerá. Y por ello no podrá tener el recibimiento que tendremos los que fuimos salvados, los que estamos siendo santificados, mientras nosotros elegimos vivir en santidad. Aquellos que seremos glorificados cuando el Maestro regrese por nosotros. Maravillosa verdad. Quiero compartir ahora sobre la piedad, una sencilla definición de una palabra profunda. Piedad es la vida de santidad que vive el cristiano en su diario vivir con la ayuda del Espíritu Santo, utilizando los medios de gracia bíblicamente, amando a Dios por sobre todo, teniendo intimidad con Él como Él demanda y desarrollando el temor que Dios exige. ¿Está viviendo usted de esa manera? Si no lo sabe, estudie conmigo. La orden de Pablo es la orden divina para todos los hijos de Dios. Y es esta: ejercítate para la piedad. O en términos sencillos, usted haz ejercicios espirituales con la meta de que puedas vivir piadosamente. El término piedad es usado a menudo por muchas personas, pero sin comprender su real significado. La Biblia nos entrega las verdades y los principios que nos permiten definir esta palabra, y comienza a darnos algunas pistas sobre la piedad en sus primeras páginas. Allí en las primeras páginas relata cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalem. Después del nacimiento de Matusalem, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Note, en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Génesis 5, 21 al 24. En un breve resumen de 3 versículos de la vida de Enoc, Moisés lo describe 2 veces como alguien que caminó con Dios o que tuvo una comunión íntima con Dios. El escritor de Hebreos, cuando estudiamos el capítulo 11, le da a Enoc un lugar preferencial en su gran salón de la fama de la fe. Pero ve a Enoc desde una perspectiva ligeramente diferente. Quiero que observe lo que dice. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Aquí entonces 2 muy importantes descripciones. Enoc caminó con Dios. Enoc agradó a Dios. Es decir, la vida de Enoc estaba centrada en Dios. Él era el punto focal, la estrella polar de su misma existencia, Dios. Enoc caminó con Dios, disfrutó de una relación con Dios, agradó a Dios. Podríamos decir con precisión que Enoc era un devoto de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar más adelante. Ese es el significado de la piedad. La palabra del Nuevo Testamento para piedad, en su significado original, nos transmite la idea de una actitud personal hacia Dios.
una actitud hacia Dios que resulta en acciones que le agradan a Dios. A esa actitud llamamos devoción a Dios, y es ser totalmente devotos a Dios. Es devoción en acción. No es solo un sentimiento cálido y emocional acerca de Dios. El tipo de sentimiento que podemos tener al adorar o alabar, no es ese. La devoción la vamos a estudiar en el próximo capítulo. Tampoco es meramente un tiempo de oración y lectura de la Biblia en privado. No es una práctica, lo que llamamos leer devocionales, aunque esta práctica es importante. Para una persona piadosa, aprender de la palabra de Dios es esencial, no solo leerla. Cuando pienso en la piedad, pienso en la vida de santidad que resulta por haber sido salvados por la gracia de Dios primero. Nadie puede vivir en piedad sin ser salvado. Y porque por nuestro amor por Dios decidimos tomarlo en serio. Decidimos tener temor a Él. Decidimos desear su amor e intimidad y por ello obedecerlo con el propósito de desarrollar nuestro carácter e imitar la actitud de Cristo. Tristemente, los seres humanos tenemos la tendencia de tomarnos a nosotros mismos demasiado en serio y a tomarlo a Dios livianamente, no lo suficientemente serio como Él demanda. Este versículo nos dice la importancia de tomar a Dios en serio, de tomar nuestra responsabilidad en la vida espiritual en serio. Eso es lo que demanda. Por eso concluyo con estas palabras. Somos piadosos los que amamos a Dios y por ello tenemos intimidad con Él. Y como resultado tenemos temor, vivimos en obediencia y santidad. Y eso resulta en una vida piadosa. Le amamos tanto que nos proponemos a hacer lo que Él dice porque desarrollamos temor a Él. Le amamos tanto y le tememos tanto que es nuestro anhelo obedecer lo que Él manda y ser lo que Él quiere que seamos. Pregunta final. ¿Es usted una persona piadosa? ¿Verdaderamente?